A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en Naciones Unidas y pronunció un discurso ante el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad consta de 15 países, 5 son miembros permanentes, que son China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, y otros 10 que van cambiando y se van eligiendo, etcétera, etcétera. La presidencia del Consejo de Seguridad le tocó este mes de noviembre a México y el presidente aprovechó, se fue a Nueva York y dio un discurso ante el Consejo. Pero dijo una frase que creo que levantó ámpula, que causó molestia. Dijo, y lo cito, nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Así lo dijo el presidente, que creo que es una aseveración muy bien recibida por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que estaba sentado a la derecha del presidente. No creo que fuera bien recibida por los representantes de los gobiernos que cada año contribuyen millones y millones de dólares a los diferentes programas antipobreza que tiene Naciones Unidas. Y no creo que no va a ser bien recibida esta frase y esta actitud del presidente de México cuando se la escuchen los miles que trabajan, las miles de personas que trabajan en estos diversos proyectos y programas de la organización para aliviar la pobreza, combatir el hambre, erradicar las enfermedades y promover la educación, entre otras cosas. Aparentemente, el presidente, que está tan enfocado en nuestro país, se le olvidó, quiero pensar que se le olvidó, que Naciones Unidas cuenta con muchos programas para combatir la pobreza y dedica miles de millones de dólares cada año a estos programas. Ahí van unos. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que está presente en unos 170 países y territorios en los que trabaja para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y fomentar la resiliencia de manera que los países mantengan el progreso alcanzado. Está el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que trabaja en 190 países y territorios para salvar la vida de los niños, defender sus derechos y ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Está el Programa Mundial de Alimentos, que es la agencia humanitaria más grande del mundo y que cada año alimenta a casi 100 millones de personas en unos 88 países. Premio Nobel de la Paz en 2020 este programa. Está la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que dirige esfuerzos internacionales en la lucha contra el hambre. Está el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola. Está la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Está el Banco Mundial. Por ejemplo, yo me fui a 2 agencias. Me fui al Programa Mundial de Alimentación, que este año ha recibido casi 7,000 millones de dólares. 43% de este dinero lo contribuyó Estados Unidos. México aportó 0, ni un peso mexicano y ni un tostón. Me fui a la lista de contribuyentes a la UNICEF. Otra vez México no aparece dando un centavo para la UNICEF. Entonces yo creo que mucha de esta gente que ayer escuchó el discurso, que trabaja en Naciones Unidas o está en otros países que se aportan, han de haber dicho, caray, viene a exigir, pero no aporta. Mucha molestia. No hay que olvidar que este discurso el presidente, a fin de cuentas, lo pronunció para consumo nacional, no para consumo internacional. Así de fácil. Luis Miguel. A ver, coincido que la intención es que sea de consumo nacional, pero lo dice en un escenario donde es inevitable que lo comparen con otros líderes, que la propia organización se ponga en el espejo. Hay que recordar, esta discusión sobre ayuda al desarrollo tiene muchos años y fundamentalmente la preocupación es ¿por qué si gastamos dinero no resolvemos el problema? ¿A quién le tenemos que dar la ayuda? ¿Cómo lo podemos literalmente comprometer? Por poner un tema que está ahorita de moda, Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. ¿Sería lógico otorgar ayuda a Nicaragua y ponerla en manos de Daniel Ortega y su gabinete? Ese es el tipo de preguntas que se hace en la cooperación al desarrollo.
no mencionaste ONU Mujeres. Y lo quiero decir porque no me daba tiempo. No, pero lo que quiero decir es, incluso el atender la pobreza pasa por atender rubros que no tienen la etiqueta de pobreza, correcto, sino que tienen que ver con otros temas que al presidente no le gustan: género, medio ambiente, cultura. Es cierto, pero pues así es el asunto, es lo que dijo el presidente, que Naciones Unidas nunca ha hecho nada realmente sustancial en beneficio de los pobres, pues tal vez porque México no contribuye y no está enterado. Félix Loperena. Pero además de que el discurso no gustó en algunos, por ejemplo, el embajador ruso, el embajador chino que estaban ahí sentados en la mesa del Consejo de Seguridad, también el presidente propuso que las 1,000 personas más ricas del mundo aportaran el 4% de su riqueza cada año. Y entonces ahí es donde brincaron muchos, que dijeron: oye, perdón, pero no me puedes venir a imponer lo que ni le podemos imponer a la gente que en qué puede donar o en qué no. Es decir, el presidente está como que tratando de repartir algo. También, a ver, él sugirió. Por eso, pero no lo tomaron bien como sugerencia tampoco, ¿eh? Bueno, y también pidió que trataran bien a los migrantes, y ahorita ya en diversos medios alrededor del mundo están diciendo, pues primero traten bien a los migrantes en México, porque ahí están las escenas de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, maltratando a haitianos y centroamericanos. Human Rights Watch ya brincó. Marco. El discurso del presidente que dio el día de ayer es consistente con lo que ha venido diciendo en sus diferentes informes y en sus diferentes aproximaciones de su proyecto de nación y de gobierno. Nada diferente. Creo que nada más hay dos elementos que sí valdría la pena resaltar. Primero, que fue en un lugar equivocado. Estamos hablando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y la segunda es que la receta que propone es la receta que se ha venido siguiendo en el tiempo y no hemos dado resultados algunos, ni a nivel internacional, ni tampoco en México, que es la receta consistente del señor presidente. Yo creo que quizás lo que quiso decir el presidente es que valdría la pena identificar nuevas fórmulas para salir de estos problemas de desigualdad que no terminamos de resolver. Estoy de acuerdo, Gui. Como dices, no fue el foro adecuado, porque el Consejo de Seguridad, generalmente su función es tratar de acabar, de quitarle el fusible al cohete de los diferentes conflictos internacionales donde van surgiendo. Tal vez el presidente creyó que si acabamos con la pobreza, se van a acabar con los conflictos. No lo creo, porque hasta entre los países prósperos se han dado de catorrazos, digo. A ver, Bernardino. Y efectivamente coincido con ustedes, Eduardo, es para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el Consejo de Seguridad, que eso es importantísimo. A lo mejor el discurso puede sonar muy interesante y muy importante porque hay que combatir la pobreza, pero muy probablemente el escenario no sea ese. Está hablando, al menos de lo que yo he visto, se está hablando de derechos humanos, por ejemplo, la alimentación, y ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? Sin duda, para muchas personas. Él mencionaba una cifra de 750 millones de personas pobres en el mundo. Entonces, por supuesto, dentro de ello está el derecho a la alimentación. Son muchas más personas que estas, bueno, hay que decirlo. Sí, por supuesto, pero en el discurso decía él ese número. Entonces, creo que un tema fundamental, sin duda, es ubicar ese discurso en un área importante de las Naciones Unidas, a lo mejor quizás en el Comisionado de Derechos Humanos o en un ámbito de derechos humanos. En los diferentes foros que tienen Naciones Unidas. En los diferentes foros, efectivamente. Pero, en fin, acusar a Naciones Unidas de no hacer nada en beneficio de los pobres creo que fue muy temerario y totalmente inexacto. Es la realidad de las cosas. Vamos a ir a unos mensajes y después de ellos regresamos. Sigan aquí en Grupo Fórmula. ¿Algo más que quieran añadir? Porque me dicen que nos quedan 30 segunditos. ¿Algo? Que este capítulo no termina. Vamos a ver muchas más reacciones. Y le toca poner la cara a Juan Ramón de la Fuente en primerísimo lugar y después a Marcelo Ebrard. Claro, pero ¿tú crees que se atreven a decirle, oiga, no, señor presidente, por aquí no va? No se les ocurre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.